La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con dos interesantes entrevistas. Hoy vamos a presentarles a todos ustedes un recuento de lo más importante, de las visitas más importantes que hemos tenido en el año. El tiempo no nos da para mucho, sin embargo, vamos a presentarles la entrevista que concedió a esta emisora y a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde en el mes de agosto, efectivamente el día 29 de agosto, un día antes de la fiesta de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, estuvo aquí en la radio conversando con Rosa María Palacios sobre los planes que tenía en adelante para ese periodo de gobierno que recién iniciaba en aquel entonces. Cumplía poco más de un mes al frente de el gobierno y nos presentaba sus perspectivas, qué es lo que había encontrado, qué planes tiene a futuro, qué proyectos tenía para muchos sectores, entre ellos la educación, entre ellos el sector económico, que digamos uno de sus fuertes más importantes, y el sector turístico. En fin, una entrevista que ustedes no pueden perderse. La hemos difundido ya el 29 de agosto, pero que vamos a redifundir en esta oportunidad, en este recuento del año, en este último programa de este 2016. Luego, más adelante, tendremos también la entrevista a el padre Bruno Cadoré. Él es el maestro general de la Orden de Predicadores, el jefe máximo de los dominicos en el mundo, que nos acompañó también aquí en cabina de Radio Santa Rosa ese mismo día y estuvo conversando con Rosa María Palacios. Pero antes de todo eso, vamos a hacer un breve recuento de las informaciones que han circulado en el día de hoy en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué nos dice el diario La República? En su titular principal, oficial mayor me ordenó comprar las computadoras. Jefe de logística de Congreso despedido por Luz Salgado. Sergio Romero asegura que se le pidió hacer ese mismo día porque al día siguiente entraba en vigencia esta resolución, solo permitía adquirir sin licitación hasta por 400.000 soles. Legisladores Alberto Quintanilla y Johnny Lescano, ante la investigación abierta en la Fiscalía, la presidenta del Congreso debe cumplir con su palabra y renunciar a expresado. Y eso también lo están solicitando mucho en las redes sociales, y es que simplemente se está tomando su propia palabra. Oficiales de la policía obligados a declarar sus bienes según las nuevas normas. ¡Qué bueno! Gobierno lanza decreto legislativo anticorrupción. Amplían la prisión preventiva de 9 a 18 meses. Por otro lado, en el aspecto económico, ministros, bancos deben bajar la tasa de interés en los créditos del fondo Mi Vivienda. Titular del sector, Edmer Trujillo, apoya uso de canon para la vivienda. Por allí también, en el ámbito de la política, Suiza hace nuevos destapes. Aportes de Odebrecht a partidos eran parte de soborno. Repito, nuevos destapes desde Suiza. Aportes de Odebrecht a partidos eran parte de sobornos. ¿Qué partidos? Esas son las preguntas que se están haciendo sin duda muchos en estos momentos. Quizás se trate de un nuevo velo que se cae en este espinoso caso Odebrecht, que compromete, por cierto, a muchas personas y a varios gobiernos. En economía, legislador Ceballos exige al ministro de Agricultura no cesar a trabajadores CAS. Y en la foto portada aparece un agresor menos. Cayó Ronnie García, ex cantante de cumbia, buscado por agresión a su expareja Lady Guillén. Fue detenido por la policía en su casa en el Rímac. Él dice que han violado sus derechos. Esa es la portada que presenta el diario La República. Perú 21, por su parte, los esperan. Comisión Lavallato citará a Castañeda y a Villarán por contratos con brasileños. En la foto portada aparecen el alcalde de Lima y la exalcaldesa de Lima. Entrevista a fiscal Rafael Vela. Necesitamos mayor presupuesto para fiscales y peritos, revela también el diario Perú 21, que destaca en su portada principal la captura de Ronnie García, quien debe cumplir condena de 7
años. También hay un recuento muy importante de los personajes del año a nivel nacional en este 2016 para Perú 21. La portada del Comercio: Estado despedirá a los condenados por corrupción. Medida: el Consejo de Ministros aprueba una norma que amplía la llamada muerte civil, incluirá una disposición administrativa laboral. El objetivo: la ministra de Justicia explica que además se busca diseñar un sistema que combata este tipo de delitos en el largo plazo. En la fotoportada, positivos y negativos, encuesta del diario El Comercio e Ipsos presenta los hombres y mujeres que marcaron la agenda de este año 2016 que se acaba. Los más reconocidos, pero también los que generaron más rechazos y críticas: políticos, deportistas, artistas, intelectuales figuran en esta lista. En el ámbito internacional, Estados Unidos expulsa a 35 agentes rusos y sancionan a Moscú por hackeo durante las elecciones. Hay tensión, por si acaso, en este tema, mucha tensión con ese punto. Según el presidente Barack Obama, interferencia fue para favorecer a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Portavoz del Kremlin dice que habrá respuestas. Destaca también la información de la captura de Ronnie García y en su portada principal coloca las luces que no se apagan, un recordatorio de las personalidades artísticas, intelectuales también, que en este año 2016 nos han dejado. Ausencias y adioses. Convocados por El Comercio, artistas y creadores despiden a sus colegas del espectáculo y la cultura que han partido. Interesante también la lectura que se debe hacer en el diario El Comercio, que aparece en esta oportunidad, en esta edición del año 2016, la penúltima para ellos de este año 2016. 8:08. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con la entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, realizada en agosto con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mil disculpas al público porque hemos tenido una entrada larga, nos ha demorado unos 15 minutos llegar desde la puerta del convento hasta acá. Hay muchas personas que han venido y además, por supuesto, está toda la Orden Dominica con nosotros. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y estuvo acá en la campaña 3 días antes de las elecciones y le habló a la audiencia de Radio Santa Rosa, y yo quería empezar por lo que conversamos esa vez. Esta es una audiencia católica y todos querían saber si usted es católico, si tiene alguna fe. Sí, no, claro que sí. ¿La practica de vez en cuando? Sí, yo voy a misa, no todos los domingos ni todos los feriados, pero yo creo que si se suma un año voy unas 20 veces. No está mal. Nadie es perfecto. Es verdad. Pero, presidente, quisiera hablar en primer lugar de la economía, porque muchos de nuestros oyentes, como usted sabe, son la gente más pobre del Perú. La gente más pobre entre las pobres y la gente más pobre de Lima es la que escucha la radio desde muy temprano en la mañana. Ya sabemos, porque los economistas nos lo dicen, que el 60% de lo que pasa en la economía no depende del Perú, depende de otros países. 40% depende de nosotros, de lo que hagamos acá. Y de ese 40% tenemos problemas. 3% de déficit fiscal, quiere decir que estamos gastando más de lo que tenemos, y un problema de recaudación que va bajando porque además hay una contracción de la inversión pública y de la inversión privada. Usted nos prometió poner más dinero en el bolsillo de la gente. ¿Cómo hacemos con estas cifras? ¿Cómo revertimos esto? Bueno, yo creo que está en nuestras manos cambiar. Es cierto que nuestras exportaciones dependen de lo que pasa en el mundo, pero el 75% de la economía depende de lo que hacemos aquí. Usted es más entusiasta en lo que nosotros hacemos. Le pondría 75%. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay varios grandes proyectos que emplean a muchos trabajadores que han estado parados. Por ejemplo, la autopista al sur que llega hasta Pisco y luego Ica. Sí, claro. Hay un bypass ahí en Chincha que estuvo parado un año, lo hemos destrabado. El ministro de Transportes fue ahí, yo lo acompañé,
y las casitas, Era una tontería, eran 3 propietarios que no querían aceptar una expropiación. Y muy pocos soles, 4.000 soles uno, 5.000 el otro, etcétera. Bueno, esa es una. 2, en Majes, Siguas, que es un proyecto de riego grande en Arequipa, se requiere obviamente una laguna arriba que almacene el agua, y eso estaba a cierta distancia de una ruina, eso estaba parado también. El ministro de Cultura lo ha destrabado y vamos a poder darle inicio a Majes Siguas. Usted sabe que el Estado es así, todo se traba en el Estado. Por alguna razón siempre hay un funcionario que tiene miedo porque hay un contralor que le dice que le va a embargar su casa o le va a embargar sus cosas. Yo no tengo nada en contra del contralor. Yo creo que el contralor debe controlar, ¿no? Por eso se llama contralor. Pero lo que está pasando es que cuando se lanzan amenazas, etcétera, la gente se paraliza y se inmoviliza. Tenemos un tercer ejemplo de un proyecto grande que ha estado parado, que es el gasoducto al sur, que va desde Camisea, pasa por el Cusco, se acerca a Juliaca, Arequipa y termina en Matarani y Moquegua. Pero era un proyecto muy criticado porque no sabía de dónde salía el gas ni a quién se lo iba a dar. Hay un montón de gas y el gas se lo vamos a dar a las industrias que están en el camino, como por ejemplo la planta de fertilizantes en Ata, en el Cusco, la cementera que está en Juliaca, la cementera que está en Yura, y lo más importante, tenemos que masificar el gas para que la gente que se muere de frío en Juliaca y Puno y en las alturas tenga acceso al gas, ¿no? Eso no estaba contemplado en el proyecto, pero nosotros vamos a asegurarnos que haya un contrato para masificar el destrave de proyectos. ¿Cuánto incrementaría el PBI del Perú? Yo creo que 1%. Solo en destrabar lo que está en marcha. Después tenemos otro tema grande que es el agua potable, donde hay pues millones de peruanos, yo calculo más de 10, que no tienen agua limpia en su casa. Tengo un ministro dedicado solo a eso, Edmer Trujillo, que tiene mucho conocimiento del sector, ya me ha dado su lista de proyectos para el primer año y medio. ¿Eso cuánto puede ser en obra pública para PBI? Eso va a ser del orden de 2 a 2.500 millones de soles, o sea, un 0,5, un 0,6% del PBI. Porque eso implica que la gente entienda construcción. 1,5 más, ¿no? Así nomás de entrada. Eso puede reducir el déficit. Bueno, y la tercera cosa, que es muy importante, es la economía depende de las expectativas de la gente. Bueno, eso estamos bien. El frutero, el bodeguero, el que tiene su fabriquita de uniforme, lo que sea, ve que la economía va a ir adelante, va a invertir. Si cree que todo está mal, no va a invertir. Entonces, yo creo que por eso yo insisto tanto en las expectativas. Nadie arriesga su plata, pues. Nadie arriesga. Que ser optimistas, porque así las cosas van a ir mejor. Me han pedido que hablemos de seguridad, presidente. Han pasado un mes. El ministerio parece estar entrampado en esta historia del Escuadrón de la Muerte, cuando la gente lo que quiere es seguridad, es la calle. Claro. Bueno, el Escuadrón de la Muerte, yo creo que lo que se está viendo es que había un grupito y se investigará. Pero yo no quiero de ninguna manera desanimar a la policía, yo quiero alentarlos, vamos a hacer que las bonificaciones sean pensionables, que por consiguiente mejore la situación económica de la policía, y lo que hemos hecho son 2 cosas. Uno, recompensas. ¿Está funcionando? Y está funcionando bastante bien. Y 2, operativos en varias ciudades del Perú, el último ha sido en Chiclayo, y ya hemos capturado a varios que estaban en una lista de criminales muy buscados. Nos han llamado de Madre de Dios y nos piden que por favor
tomen definiciones, que distingan al minero formal que está en el corredor establecido por el Estado, del ilegal que está metido en la reserva de Tambopata destruyendo y que está avanzando y que al formal lo dejas prácticamente fuera, ¿no? Y además donde hay delito, donde hay crimen, donde hay homicidios, etcétera. ¿Qué se está haciendo sobre Madre de Dios? Usted estuvo ahí al principio. Sí, yo lo que he hecho es nombrar una comisión de 2 parlamentarios que me acompañaron en la reunión que tuvimos ahí con los gobernadores del sur y además con un grupo de mineros artesanales, informales, algunos ilegales también, ¿no? Y esta comisión está trabajando. Ellos me dicen que en la próxima semana me darán un informe. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque hay distintos tipos de minería. Así es. Lo que preocupa en Madre de Dios es la minería aluvial, con dragas a la orilla de los ríos, el uso de mercurio que contamina y malogra todo. Se está proponiendo el uso de gravimetría, o sea, es la decantación del mineral en vez del tratamiento químico. Bueno, se tiene que ver si eso funciona o no, pero en realidad, pues en bosques pristinos, donde vienen muchos turistas, donde hay una biodiversidad única en el mundo, no se puede estar cortando todos los árboles y tirando químicos al río, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo en que ciertas zonas no van a tener minería, ¿no? Salud. Se adelantó un poco en el caso de la señora Shirley, porque los médicos han quedado muy molestos. Dicen, las amputaciones no fueron un error, las hicimos para salvarle la vida, el presidente no ha estado correctamente informado. Puede ser, yo siempre estoy dispuesto a reconocer errores, pero también es cierto que esta calcificación del riñón que ella tenía se hubiera debido tratar inmediatamente y no esperar varios días. Eso es lo que llevó a la septicemia, etcétera. Claro, ¿no? pero la amputación era para salvar la vida, ¿no? Para salvar la vida en vista de que se le envenenaron los miembros y se gangrenaron, ¿no? Así es. Rosa María, señor presidente, Sodonco integra a una gran cantidad de radios dominicas a nivel nacional y en estos momentos están escuchando y retransmitiendo este programa en todo el Perú y ellos, nuestros colegas, han enviado sus preguntas. Es el caso de Héctor Iparraguirre de Radio Santo Domingo en Chimbote. Lo escuchamos. Señor presidente, muy buenos días. Le saludamos desde Radio Santo Domingo de Chimbote, Ancash. La semana pasada, el jueves 25 de agosto, para ser más precisos, los alcaldes provinciales y distritales de nuestra región sostuvieron un encuentro en Huaraz en el que acordaron solicitar formalmente al gobierno central, es decir, a su gobierno, la reactivación económica de nuestra región, mediante la ejecución de una serie de obras que en conjunto alcanzan un presupuesto de hasta 3.000 millones de soles. Entre las obras cuya ejecución piden los alcaldes figuran la culminación del proyecto agroindustrial Chinecas, la reconstrucción de los hospitales de Huaraz y de Chimbote, el asfaltado de la carretera longitudinal de los Conchucos, el asfaltado de la carretera de penetración Guarmey-Aija-Recuay, entre otros. La pregunta es, ¿su gobierno podría ayudar a reactivar la economía de Ancash con este paquete de obras de hasta 3.000 millones de soles que los alcaldes planean solicitarle? Y una pregunta más, ¿su gobierno tiene algún plan para el proyecto agroindustrial Chinecas que en la actualidad está en manos del gobierno regional de Ancash que tiene como gobernador al señor Waldo Ríos Salcedo? Vamos a dejarlo ahí. Es una pregunta compleja. No, Ancash. Ancash. El proyecto más grande en Ancash es el nuevo puerto de Chimbote, que sería una concesión en la parte sur de la bahía donde hay mucho espacio y que permitiría realmente cambiar la economía de Ancash, ¿no? Segundo, el asfalto de la autopista de Conchugos no es una autopista, es una carretera normal, es algo perfectamente factible. Los 2 hospitales tengo que ver
si están en la lista. Por ejemplo, el otro día un gobernador del sur me dijo, aquí está mi hospital, maravilloso, etcétera, y incluso yo había estado ahí, pero no lo habían ingresado a la lista del MINSA. Eso se está haciendo esta mañana. Entonces no tenía doctores, pues tenía un lindo hospital y no tenía doctores. Así es, entonces vamos a trabajar con la ministra Patricia García en eso, ¿no? Luego el tema de Chinecas. Chinecas es un problema que tiene más de 40 años y hay una invasión de una parte de Chinecas, no todo. Entonces hay que llegar a un arreglo con la gente que está ahí para que puedan pagar en cuotas fáciles unos terrenos siempre y cuando sean viables esos terrenos para el cultivo. Y luego la parte alta de Chinecas que cruza la carretera Casma-Huaraz, eso es un proyecto completamente nuevo que sí se puede hacer. Se puede hacer. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, nos vamos hasta Arequipa. Radio San Martín en Arequipa también ha enviado su pregunta en la voz de Jenny Flores. La escuchamos. Rosa María, buenos días, señor presidente. Los saludamos desde Radio San Martín de Arequipa. Nuestra inquietud va dirigida a la industrialización en el sur del país. ¿Cómo lograrlo en medio de momentos complicados, tomando en cuenta que aquí en la Ciudad Blanca una empresa como Aceros Arequipa cerró hace un mes la sede central, operando ahora en Pisco, argumentando a los empresarios competencia desleal de inversionistas chinos? Asimismo, queda latente el problema en el Valle de Tambo por el proyecto Tía María, recordando que gran parte de la población rechaza el proyecto cupurífero y aún siguen esperando su presencia en la zona. Muchas gracias, señor presidente. Estaremos atentos a su respuesta. Muchas gracias. Empecemos por la industrialización en el sur del país. El ducto de gas por fin se ha arreglado cómo va a ser la propiedad y quién va a hacer la construcción, y eso nos va a permitir adelantar el ducto de gas. Nosotros, el gobierno, le vamos a agregar una licitación para un contrato de masificación del gas en Puno, Juliaca y Arequipa. Okay. ¿No? Y eso nos va a aumentar mucho el efecto del tubo. Segundo, habrá sin duda una planta de fertilizantes y eventualmente otra petroquímica al final del tubo, que puede ser en Matarani, Mollendo, Hilo, y el tubo puede llegar hasta Tacna, ¿no? ¿Cuarto o tercero? Tercero, creo. Ya, tercero. Bueno, tenemos la fundición de cobre. A través de Arequipa se está exportando un montón de concentrado de cobre que viene de las Bambas, de Antapacay y de Constancia, que son 3 minas grandes, ¿no? Pero lo que queremos es exportar metal, porque el metal vale mucho más que el concentrado. Y ya hay una fundición en Hilo, pero podría haber otra en algún punto de la costa sur, y por eso uno de los temas en mi agenda, en mi viaje a China, es decirles, oiga, cómprenos metal, más metal y menos concentrado. Claro. O sea que eso ayudaría mucho a la industrialización. La planta de Aceros Arequipa, ellos están concentrando su producción en Pisco. ¿Por qué? Porque es más fácil, primero hay gas ahí, hay energía barata. Dos, es mucho más fácil traer la chatarra que proviene de Lima a Pisco que traerla hasta Arequipa, y esa es una planta que funciona con chatarra. Entonces, lamentablemente, han tenido que cerrar Arequipa y llegarán a un acuerdo con los trabajadores, con los cuales yo me he reunido muy brevemente en Arequipa cuando Tengo estuve ahí. otra pregunta del sur, presidente, que es importante. Más de 600 constructores viven del Fondo Mi Vivienda para hacer vivienda económica. Yeah. Esto se ha parado hace 6 meses.
quieren saber si va a seguir o no, porque ellos Sí. apuestan por esa inversión. Claro, y tenemos empresarios peruanos y también extranjeros que quieren construir grandes proyectos de vivienda. ¿Qué ha pasado? El subsidio pequeño que había por el premio del buen pagador se ha extinguido, pero no necesita extinguirse. Tenemos que revivirlo y lo vamos a hacer. Y ¿Me lo promete? No, yo me lo prometo a mí mismo, porque si no voy a quedar mal, ¿no? Así es. Bueno, hasta ahora todo lo que me ha permitido se ha cumplido y me ha prometido varias cosas. Así que una de las cosas que me prometió fue una entrevista. Así que vamos bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta del sur o del norte del Perú? No tenemos más preguntas, sí. Pero sí, yo tengo algunas también importantes. Ahora, yo quiero contestarle a la persona sí. que nos hizo la pregunta de Arequipa, sí. que hay otras cosas muy importantes que se pueden hacer en Arequipa. Por ejemplo, aumentar el área agrícola, de ahí está el tema de Majesiguas, ¿no? Que lo estamos destrabando. Y dos, turismo. Arequipa podría tener mucho más turismo, ¿no? Así es. Claro, lo del Valle del Colca ha frenado el turismo por ahora, pero se va a arreglar. Ahora, le preguntaron cuándo va a ir a hablar a Tambo con los agricultores, porque el tema central ahí es que Tía María aumentaría el precio de la mano de obra local. Y lo que los agricultores quieren, que no son agricultores pobres, sino clase media, gente que más o menos tiene un buen pasar, es que no le aumenten la mano de obra del trabajador agrícola, porque se instala la mina al lado. Bueno, la mina en realidad no emplea mucha gente, o sea, los sueldos no van a subir tanto, pero claro, los jornaleros, si puedo ganar 60 soles en vez de 30, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lógico. Pero esa es la gran oposición. Ya, pero estamos haciendo varias cosas. Una de ellas es promover la represa de Paltiture en las alturas de Moquegua, que va a permitir que el río Tambo fluya todo el año en vez de solo entre diciembre y mayo, ¿no? Y eso va a permitir aumentar el área de riego aledaña a Cocachacra, Punta Bombón, la curva fiscal, todo eso. Bueno, el fiscal ya está arriba, ¿no? Claro. Pero me hace recorrer, ¿sabe qué? A Belaúnde. ¿Se conoce todos los pueblos del Perú? No todos, pero algunos. Sí, en realidad decían que yo no me ensucio los zapatos, es que no siguen mis viajes, ¿no? Pero tiene una capacidad de recordación geográfica pero relevante, vamos ¿no? a aumentar en más o menos 3,000 hectáreas el área. Eso es mucho. Regable ahí a un costo bien razonable, y eso va a beneficiar a los agricultores. ¿Y usted cree que con ese intercambio ellos acepten Tía María? Hay que explicar también qué cosa es Tía María, y yo sí voy a ir a Cocachacra a conversar con ellos una vez que hayamos definido un poquito el programa. Yo me comprometo a ir ahí en las próximas 4 o 5 semanas, pero entendamos qué es Tía María. La gente cree que es un inmenso movimiento de tierras. No es así, es un moderado movimiento de tierras, todas con agua regadas para que no haya polvo, para hacer lo que se llama unos pads, que son como unas piscinas de mineral que se riegan, y de ahí se extrae un líquido cuprífero que va a una planta, a una usina cerrada, está cerrada como un baúl. No sale nada de ahí. No sale absolutamente nada de ahí. Y hay unas plaquitas que están colgadas en unos tanquecitos de este líquido especial, y de ahí sale cobre puro de 99.99 sin fundición ni nada por el estilo. Es una alta tecnología, o sea que yo creo que puede ser un proyecto industrial importante. Si Tía María se activa, ¿cuánto representaría para el PBI peruano?
No mucho, tanto, no las tanto. bambas. El costo de Tía María es 1.500 millones de dólares, el producto del Perú es 230, entonces es 0,6, 0,7, Pero de todas algo maneras, así. como dice, suma. Algo Suma, todo va a tiene que ver con generar, más. va a generar trabajo, va a generar mucho transporte. Y quería contarle que la semana pasada estuve con varias personas hablando de ciencia y tecnología, con la presidenta de Concitec, Gisela Orgea, una mujer brillante, y tienen ya todo mapeado, saben cuántos PhD hay en cada región del Perú, y hay pocos, ¿no? Cuántas publicaciones hay, el problema del idioma extranjero, la idea de atraer en investigación gente de todo el mundo para que venga al Perú, como vino su padre, atraerlos simplemente. ¿Qué piensa de estos planes? Sé que se los van a exponer pronto, pero mejorar en ciencia y tecnología. Ellos creen que con estas mejoras podría subir el PBI en 1% en poco tiempo, en 2 o 3 años. Bueno, una cosa que va a aumentar el Producto Bruto Interno, ese Así es es. el PBI, Sí, o sea, la exacto. producción del Perú, Así es. va a ser lo que queremos hacer para formalizar las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque una empresa que es formal, con impuestos bajos, no muy altos, tiene acceso al crédito, mientras que hoy los pequeños no tienen acceso al crédito. O al crédito usurero tienen acceso. Pero ese cuesta 10% por semana o por mes, o sea, 1.000%. Pero le dan al la año. vuelta a toda velocidad. Ya, ¿no? pero eso pues no te permite invertir. No. Si tú tienes crédito de 2 semanas no vas a invertir en nada. Simplemente compras ropa, vendes ropa, compras ropa. O sea, ese tipo de cosas. Haces comercio, Así es. pero no haces Producción. producción. Entonces, yo creo que vamos a promover una revolución crediticia en el Perú que va a permitir que un montón de empresas pequeñas, que son la gran mayoría representan una gran mayoría de las empresas aquí, tengan acceso al crédito. El crédito hoy, el crédito formal de cajas, bancos, etcétera, es 35% del producto. En Chile es 80% Qué del bárbaro. producto. En Estados Unidos es 120% del producto. Si podemos ir de 35 a 60, digamos, el crédito se duplica. Eso es por lo menos un punto más de crecimiento del PIB al año. Bueno, en lo que vamos de la conversación ya subimos como 3 puntos de PBI. Yo creo que podemos llegar a 5, 6 y ahí vamos más o menos. Con reformas. Sí, con algunas reformas. Ahora, facultades legislativas, entiendo que las están acotando en una estrategia muy inteligente, por la cual casi le estás presentando el proyecto de ley, y son Sí. proyectos a los cuales nadie puede oponerse. ¿Es así? Bueno, yo espero que no se opongan. Hasta ahora el Congreso nos ha apoyado confirmando el gabinete, sacando esta ley para destrabar el Dorra, tema ¿eh? de No se necesita es una marcha. Dorran ya no está ahí. No, yo sé. Es la Oroya. La Oroya. ¿no? Es el pueblo de la Oroya, si se quiere. Claro, porque si no, hace 4 días hubieran perdido su trabajo 2.000 personas. Bueno, y el pueblo vive de eso. Hubieran tenido que cerrar el pueblo. Digamos. Entonces, lo que queremos es algunas medidas tributarias que faciliten a las pequeñas empresas a formalizarse. Que son muy populares en la encuesta, así que probablemente le digan que sí. Claro, ahora esta mañana en los periódicos dicen que hemos cambiado nuestra posición sobre el IGB. Sí. No hemos cambiado. Lo que hemos dicho es: vamos a ver cómo va la recaudación para hacerlo a principios del año entrante. Y eso como eso sobrepasa el periodo de facultades que estamos pidiendo, será otro pedido. Será un pedido de legislación al Congreso. ¿Ya no está pensando en jalarse 30 congresistas? Yo no me jalo a nadie. Yo lo que quiero es convencer al poder persuadir de que nuestro programa funciona, y yo creo que ellos lo han entendido, porque nos han dado una confirmación nunca vista en la historia de un gabinete. Bueno, fue debido a la enorme paciencia suya y del ministro Zavala. Y del Premier. Que tuvo una enorme paciencia de escuchar durante 2 días
cosas que no tenían mucho sentido, la verdad, muchas de ellas, pero las escuchó con paciencia, pidió disculpas, hizo Tengo todo lo un que tenía que magnífico premier y vamos a trabajar bien. no se pelea con nadie. Ahora, su ministro Tornes sí se pelea con la gente. Bueno, algo nomás, ¿no? unos dardos. ¿Algún entrenamiento va a necesitar para no andarse peleando? No, él ahora va a presentar las medidas económicas que queremos. El ministro de Saneamiento y Vivienda presentará lo suyo y el ministro del Interior presentará unas cuantas, muy pocas cosas que creemos que necesitamos. Me preguntan por el Callao, varias personas, por favor, el Callao. Todos los días hay muertos en el Callao, está en estado de emergencia, lo han ampliado. Las zonas de puerto son las de peor seguridad por su naturaleza. ¿Qué se puede hacer con el Callao? Bueno, lo primero que hay que hacer es reducir el tráfico de drogas por el Callao, porque de ahí sale una gran proporción de la droga que se produce en el Perú y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Segundo, el Callao ha tenido en el pasado mucha corrupción y necesitamos limpiar, ¿no? Ya se empezó, hay algunas autoridades pasadas que están hoy presas, ¿no? Y acusadas. Bueno, yo creo que la cosa va por ahí. Hemos declarado una prórroga del periodo de emergencia, pero yo creo que esto debe ser la última, ¿no? Así es. Me piden, por favor, que no se olvide los temas de demarcación, que en las regiones suelen ser los que causan enormes conflictos, ¿no? Por ejemplo, en la represa de Paititure está el tema de demarcación entre Puno y Moquegua. No, Paititure está absolutamente dentro de Moquegua. Se movió el lugar de la represa precisamente para que no quede ninguna duda, está en Moquegua. Pero el agua, ¿a dónde va? Va a Arequipa, ¿no? Claro. Somos un solo país. No, pero no se debemos pelean, ¿no? pelearnos tanto, ¿no? Así es. Presidente, brevemente, usted tiene mucha consideración por el tema de la familia, que es un fundamento en nuestra sociedad. Ayer conversaba con mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos. El más pequeño de ellos escuchaba de fondo el himno nacional que se estaba interpretando en un partido de vóley y me decía, me encanta el himno nacional. Yo le digo, ¿por qué te gusta tanto? ¿Y qué sientes cuando escuchas el himno nacional? Siento que quiero encender una luz. Yo le pregunto a usted, en temas como por ejemplo la educación y la salud, mirando hacia el futuro, que ya habíamos hablado hace un momento, ¿qué puede hacer o qué va a hacer para que esa luz siga iluminando el futuro de esa y otras generaciones? Bueno, yo creo que en la educación tenemos que promover la educación cívica, el deporte y el respeto del uno al otro. Claro. En el Perú hoy estamos discutiendo la píldora esta, estamos discutiendo un montón de cosas que se deben a la violencia, ¿no? La violencia contra la mujer, los golpes, los feminicidios, las violaciones, y en realidad eso proviene de una sociedad mal educada, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, esa es la luz al final del túnel, que ojalá no sea un túnel muy largo. Bueno, nos tenemos que despedir porque aquí Freddy Chirinos me está poniendo cara muy fea, pero solamente felicitarlo porque dirigió a la Orquesta Sinfónica de Israel. Bueno, con un poquito de ayuda del director, el famoso Zubin Mehta. Que no es cualquier cosa, es un gran director de orquesta. Gran director de orquesta, que es hindú. Pero que logra dirigir a la Orquesta Sinfónica de Israel. Me explicó, sí, porque es una orquesta completamente internacional. Ahora, ¿usted tenía fundamentos de dirección cuando estudió música también? No, yo he estudiado composición, flauta y piano. Ese es su minor, ¿no? O sea, se graduó en eso primero. Sí, claro, en el Colegio Real de Música de Londres. Ahí tengo mis Tenemos diplomas. Un presidente muy raro, es lo que dice, cuando presenta, me gradué en música, piano. Como aquí piden documentación de todo. Así es, ha tenido que enviar los diplomas. Que encontrar mis diplomas que estaban guardados en el fondo de un baúl. Su pregrado, como se dice en el Perú, undergraduate, sí,
es en música. No, es en filosofía. Ah, peor todavía. Ya. Pero mi pregrado es en música. Y después en filosofía. Antes de la filosofía. Y después economía. Y después economía. O sea, que hizo un doctorado y un máster en economía. Yo hice un máster en economía. Sí. ¿Y es doctor? No, pero podemos hacerlo. no, porque me faltaba la plata y entonces yo tuve que ir a trabajar. ¿Todo esto lo hizo becado? Sí, todo lo hice becado, pero la beca se acababa, entonces Había que trabajar. Al Banco Mundial y nunca escribí la tesis. Hay mucha gente que espera becas de posgrado en el Perú. Sí. ¿El Estado puede hacer algo por eso? Hay ya un programa Sí, pero que lo quieren que lo promuevan. Que lo empezó el gobierno de Humala y que hay que apoyar y aumentar. Pues si no tenemos PhDs en el Perú en investigación, no vamos a lograr Claro. nada. Ahora, si queremos investigadores para la jefa del CONCITEC, los CITES, todo eso Así es. se empezaron ahora, necesitamos darle estabilidad al investigador. Así es. Porque en el Perú tenemos modas, entonces 3 años se empuja esto, 3 años se empuja lo otro y después se olvida. La investigación es un proyecto de toda una vida. El investigador no puede estar sujeto a vaivenes financieros. Nos tenemos que ir. Bueno, hoy es el predía de Santa Rosa. Santa Rosa sale esta tarde de acá hacia la catedral. Va a ser su vecina, es su vecina permanente, pero va a ir a la catedral. Yo estaré en la catedral mañana. ¿Mañana en la misa? ¿Va a estar en la misa? Sí. Ah, qué bueno. Sí. ¿Tiene muy buena relación con el cardenal entonces? Bueno, yo siempre he tenido una buena relación con el cardenal. Yo no me meto en todas estas discusiones, pero hemos almorzado la semana pasada. Ah, qué bien. Un almuerzo muy. Ahora, yo muy sé que cordial. a usted le gustan las mujeres respondonas. Bueno, yo creo que las ministras pues tienen que tener personalidad, si no, no estarían Sí, no ahí, sé. ¿no? No, y me consta que le gustan las respondonas porque yo al presidente lo tuve que gritar mucho. No quise hacerlo, pero tenía que hacerlo para entrenarlo para el segundo debate que siempre lo contamos. Y aguantó a pie firme a todas las cosas horribles que dije, que en verdad no son ciertas, pero que las tenía que decir. Así que sí, no tiene ningún problema con las mujeres que hablan fuerte. Ninguno. Ni con los hombres. No, bueno, menos. Muy bien, hemos terminado la entrevista. Yo le agradezco al presidente estar acá el día previo a Santa Rosa y creo que hemos cumplido con casi todos nuestros oyentes. Por supuesto, mañana no tenemos programa, pero el miércoles regresaremos a seguir comentando esta entrevista histórica. Es la segunda vez que un presidente en ejercicio viene al Perú. Viene a Radio Santa Rosa, a la cabina. Estuvo Manuel Prado en la inauguración. Y el segundo es Pedro Pablo Kuczynski. Pero Bueno, todos han venido como candidatos. Manuel Prado hasta Acá, ahora. hasta ahora. ¿Cuántos 58 años. ¡Wow! Ahora, Y a propósito, hay que destacar ese acercamiento que el presidente tiene sí, con los medios de comunicación. estamos que es muy importante, felices, ¿no? muy felices porque no todos los presidentes han querido hablar con los medios de comunicación. Y esperemos que esto no se pierda. Estamos a una cuadra. Cuando nos necesite, solo tiene que cruzar por el correo y estamos acá. O simplemente silbo. Y, y nosotros vamos, no hay ningún Muchas problema. gracias. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hemos escuchado hace instantes la entrevista al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aquí en la cabina de Radio Santa Rosa para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, entrevistado por Rosa María Palacios en A Pensar Más. Y ahora presentamos otra de las entrevistas más importantes que hemos tenido en el año, y se trata de Fray Bruno Cadoré. Él es el maestro general de la Orden de Predicadores. Ese día de la entrevista, también un 29 de agosto de este año 2016, estuvo con nosotros el prior provincial de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú, Fray Juan José Salaverry, y los directores de las diferentes emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, como es el caso del padre Eduardo Pimentel de Radio Santo Domingo en Chimbote, el padre Héctor Herrera de Radio San Martín en Arequipa, el padre Rodolfo Luna de Radio Veritas RTV. También estuvo el director de Radio Madre de Dios, César González, quien también
compartió con nosotros unos instantes aquí en un seminario que se realizó para los medios de comunicación dominicos. Fray Bruno Cadoré conversa con Rosa María Palacios. Por conocer a Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de Predicadores. Es un gran honor porque es el jefe, como ustedes saben, de toda la Orden Dominica en el mundo, y estamos acompañados de, bueno, muchos sacerdotes peruanos, también acá extranjeros, pero vamos a hablar primero con el Padre Maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y el público que nos escucha todos los días dirá, ¿qué está pasando en Santo Domingo? ¿Qué fiesta importante celebran? ¿Por qué está el Padre Maestro acá? Cuéntenos un poco por qué está en el Perú en esta oportunidad. Antes de todo, gracias por la invitación. Estamos en el año del jubileo de la Orden, es decir, que la Orden existe desde 800 años. Entonces, durante este año fue importante para nosotros no solamente de celebrar a estos años, sino de fortalecer la misión que recibimos hace 800 años. Y tenemos algunas etapas de encuentros de hermanos, cooperadores con nosotros, amigos, amigas, hermanas, que trabajan en algunos campos de misión muy importantes. Y aquí en Lima, estos días, va a celebrarse el encuentro, el segundo encuentro, me parece, de todos los que trabajan en las radios de Latinoamérica. Y me parece muy importante decir que eso es una parte esencial de la misión de... Para una persona que nos escucha, ¿cuál es la misión de la Orden de Predicadores? Ser amigos de Dios. Ser amigos de Dios. Sí, ser amigos de Dios y amigos de la gente, y con esta amistad con la gente, dar a todos la idea, el deseo de volver a ser amigos de Dios. Entonces eso es una definición, esa definición de la Orden de los predicadores, ¿no? La misión es predicar el Evangelio, claro, dar el Evangelio al mundo como una buena noticia, decir que el Evangelio es algo bueno para cada uno. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Evangelio, que es la vida de Jesucristo, es una buena cosa para cada uno. ¿Y quién es Jesucristo? Es Él que viene como Hijo de Dios, como un amigo para cada uno. Entonces sí, la Orden de los Predicadores es la orden de los amigos de Dios. Los que nos escuchan pueden decir, claro, el Padre tiene una vida de santidad, es fácil para Él, pero lo que exige Cristo no es tan fácil para todos. ¿Cómo acercarnos si no podemos cumplir? A veces lo que exigimos nosotros de nosotros es mucho más difícil que lo que Dios nos exige. Santa Rosa es el aniversario de Santa Rosa también en estos días. Santa Rosa nos enseña fácilmente. Dios no exige muchas cosas, ¿no? Amar a Dios, o mejor, entender su amor para nosotros, y desde esta noticia descubrir que podemos amar a todos, empezando con los pobres. Y Santa Rosa hizo esto: amar a Dios, amar a los pobres. Descubrir que el amor de Dios no se puede desarrollar sin el amor de los pobres. La Orden Dominica tiene la opción preferencial por los pobres como
¿Motivo? Por padre Gustavo Gutiérrez, gran teólogo peruano, también conforme la orden. Sí, tenemos, es decir, que en la teología de la liberación que habló de esta opción, se habló de esta opción no para magnificar la vida de los pobres, porque ninguno puede imaginar que es una buena cosa de subir la pobreza, ¿no? Al contrario. Entonces, la pobreza es algo que tenemos que luchar contra la pobreza. Pero la opción preferencial de la orden es una opción preferencial para los que son olvidados en este mundo. Uh-huh. Los que son olvidados que tienen que subir esta condición. Ser olvidados en el mundo, no tener voz en el mundo, no contar para nada, como ser desconocidos. Entonces, eso es la prioridad. ¿Por qué? Porque predicar al Evangelio es decir que el fin del amor de Dios es una sola comunión de todos con Él. No se puede imaginar una comunión de algunos amigos que conocen muy bien la verdad de Dios, pero los demás no se puede. Entonces, los pobres, los que están en las calles, alrededor de nuestras iglesias, que están a las puertas de las iglesias, están como un testimonio que sin ellos no se puede imaginar la asamblea de los amigos de Dios. Y la radio es interesante para esto, porque la radio es una voz, y una voz que dice: escuchad la voz de Él que os ama. Y esta voz de las radios puede ir a buscar todos, en todos los lugares y en todas las actividades, ¿no? Esta voz de radio es una voz que va a buscar todos, empezando por los que están olvidados. Bueno, muchísimas gracias al padre Juan José Salaverry, que también ha estado escuchando atentamente al padre maestro, y por las bellas palabras que nos ha dicho, que es una palabra de apertura de la iglesia. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, y detrás del vidrio veo a mi gran amigo Miguel Lamberto Aguirre, y no lo puedo creer. Así que es un día muy feliz para nosotros, padre maestro. Muchas cosas buenas están pasando a la vez aquí en Radio Santa Rosa. Gracias, amigos, esa fue la entrevista a Fray Bruno Cadoré, maestro de la Orden de Predicadores. 8:57, ya viene la Misa del Señor de la Justicia en Lima, y a nivel nacional sigan con la programación de las emisoras dominicas que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. No me queda más que desearles un feliz año nuevo a todos ustedes, que la pasen bien, hagan sus propósitos para este 2017. Sí, pues celebren como ustedes deseen celebrar, pero de la mejor forma y con moderación, Eduardo, atención, con moderación. Muy bien, hasta el otro año. Nos reencontramos el lunes con más. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Ahora unos 15 minutos llegar desde la puerta del convento hasta acá. Hay muchas personas que han venido, y además, por supuesto, está toda la Orden Dominica con nosotros. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y estuvo acá en la campaña 3 días antes de las elecciones, y le habló a la audiencia de Radio Santa Rosa, y yo quería empezar por lo que conversamos esa vez. Esta es una audiencia católica, y todos querían saber si usted es católico, si tiene alguna fe. No, claro que sí. ¿La practica de vez en cuando? Sí, yo voy a misa, no todos los domingos ni todos los feriados, pero yo creo que si se suma un año voy unas 20 veces. No está mal. Nadie es perfecto. Es verdad. Pero, presidente,
quisiera hablar en primer lugar de la economía, porque muchos de nuestros oyentes, como usted sabe, son la gente más pobre del Perú. La gente más pobre entre las pobres y la gente más pobre de Lima es la que escucha la radio desde muy temprano en la mañana. Ya sabemos, porque los economistas nos lo dicen, que el 60% de lo que pasa en la economía no depende del Perú, depende de otros países. 40% depende de nosotros, de lo que hagamos acá. Y de ese 40% tenemos problemas. 3% de déficit fiscal, quiere decir que estamos gastando más de lo que tenemos, y un problema de recaudación que va bajando porque además hay una contracción de la inversión pública y de la inversión privada. Usted nos prometió poner más dinero en el bolsillo de la gente. ¿Cómo hacemos con estas cifras? ¿Cómo revertimos esto? Bueno, yo creo que está en nuestras manos cambiar. Es cierto que nuestras exportaciones dependen de lo que pasa en el mundo, pero el 75% de la economía depende de lo que hacemos aquí. Usted es más entusiasta en lo que nosotros hacemos. Le pondría 75%. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Demos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay varios grandes proyectos que emplean a muchos trabajadores que han estado parados. Por ejemplo, la autopista al sur que llega hasta Pisco y luego Ica. Sí, claro. Hay un bypass ahí en Chincha que estuvo parado un año, lo hemos destrabado. El ministro de Transportes fue ahí, yo lo acompañé, y las casitas, era una tontería, eran 3 propietarios que no querían aceptar una expropiación. Y muy pocos soles, 4.000 soles uno, 5.000 el otro, etcétera. Bueno, esa es una. 2, en Majes, Siguas, que es un proyecto de riego grande en Arequipa, se requiere obviamente una laguna arriba que almacene el agua, y eso estaba a cierta distancia de una ruina, eso estaba parado también. El ministro de Cultura lo ha destrabado y vamos a poder darle inicio a Majes Siguas. Usted sabe que el Estado es así, todo se traba en el Estado. Por alguna razón siempre hay un funcionario que tiene miedo porque hay un contralor que le dice que le va a embargar su casa o le va a embargar sus cosas. Yo no tengo nada en contra del contralor. Yo creo que el contralor debe controlar, ¿no? Por eso se llama contralor. Pero lo que está pasando es que cuando se lanzan amenazas, etcétera, la gente se paraliza y se inmoviliza. Tenemos un tercer ejemplo de un proyecto grande que ha estado parado, que es el gasoducto al sur, que va desde Camisea, pasa por el Cusco, se acerca a Juliaca, Arequipa y termina en Matarani y Moquegua. Pero era un proyecto muy criticado porque no sabía de dónde salía el gas ni a quién se lo iba a dar. Hay un montón de gas y el gas se lo vamos a dar a las industrias que están en el camino, como por ejemplo la planta de fertilizantes en Ata, en el Cusco, la cementera que está en Juliaca, la cementera que está en Yura, y lo más importante, tenemos que masificar el gas para que la gente que se muere de frío en Juliaca y Puno y en las alturas tenga acceso al gas, ¿no? Eso no estaba contemplado en el proyecto, pero nosotros vamos a asegurarnos que haya un contrato para masificar el destrave de proyectos. ¿Cuánto incrementaría el PBI del Perú? Yo creo que 1%. Solo en destrabar lo que está en marcha. Después tenemos otro tema grande que es el agua potable, donde hay pues millones de peruanos, yo calculo más de 10, que no tienen agua limpia en su casa. Tengo un ministro dedicado solo a eso, Edmer Trujillo, que tiene mucho conocimiento del sector, ya me ha dado su lista de proyectos para el primer año y medio. ¿Eso cuánto puede ser en obra pública para PBI? Eso va a ser del orden de 2 a 2.500 millones de soles, o sea, un 0,5 o un 0,6% del PBI. Porque eso implica, ¿no? O sea, que la gente entienda construcción. 1,5 más, ¿no? Así nomás de entrada. Eso puede reducir el déficit. Bueno, y la tercera cosa, que es muy importante,
es la economía, depende de las expectativas de la gente. Bueno, eso si estamos el bien. frutero, el bodeguero, el que tiene su fabriquita de uniformes, lo que sea, ve que la economía va a ir adelante, va a invertir. Si cree que todo está mal, no va a invertir. Entonces, yo creo que por eso yo insisto tanto en las expectativas. Nadie arriesga su plata, pues, nadie arriesga. Tenemos que ser optimistas, porque así las cosas van a ir mejor. Me han pedido que hablemos de seguridad, presidente. Ya. Ha pasado un mes. El ministerio parece estar entrampado en esta historia del Escuadrón de la Muerte, cuando la gente lo que quiere es seguridad, es la calle. Claro. Bueno, el Escuadrón de la Muerte, yo creo que lo que se está viendo es que había un grupito y se investigará. Pero yo no quiero de ninguna manera desanimar a la policía, yo quiero alentarlos, vamos a hacer que las bonificaciones sean pensionables, que por consiguiente mejore la situación económica de la policía, y lo que hemos hecho son dos cosas. Uno, recompensas. Problema en el Valle de Tambo por el proyecto Tía María, recordando que gran parte de la población rechaza el proyecto cupurífero y aún siguen esperando su presencia en la zona. Muchas gracias, señor presidente. Estaremos atentos a su respuesta. Muchas gracias. Empecemos por la industrialización en el sur del país. El ducto de gas por fin se ha arreglado, cómo va a ser la propiedad y quién va a hacer la construcción, y eso nos va a permitir adelantar el ducto de gas. Nosotros, el gobierno, le vamos a agregar una licitación para un contrato de masificación del gas en Puno, Juliaca y Arequipa, ¿no? Y eso nos va a aumentar mucho el efecto del tubo. Segundo, habrá sin duda una planta de fertilizantes y eventualmente otra petroquímica al final del tubo, que puede ser en Matarani, Mollendo, Hilo, y el tubo puede llegar hasta Tacna, ¿no? ¿Cuarto o tercero? Tercero, creo. Ya, tercero. Bueno, tenemos la fundición de cobre. A través de Arequipa se está exportando un montón de concentrado de cobre que viene de Las Bambas, de Antapacay y de Constancia, que son tres minas grandes, ¿no? Pero lo que queremos es exportar metal, porque el metal vale mucho más que el concentrado. Y ya hay una fundición en Hilo, pero podría haber otra en algún punto de la costa sur. Y por eso uno de los temas en mi agenda, en mi viaje a China, es decirles, oiga, cómprenos metal, más metal y menos concentrado. Claro. O sea que eso ayudaría mucho a la industrialización. La planta de aceros Arequipa, ellos están concentrando su producción en Pisco. ¿Por qué? Porque es más fácil, primero hay gas ahí, energía barata. Dos, es mucho más fácil traer la chatarra que proviene de Lima a Pisco que traerla hasta Arequipa, y esa es una planta que funciona con chatarra. Entonces, lamentablemente, han tenido que cerrar Arequipa y llegarán a un acuerdo con los trabajadores, con los cuales yo me he reunido muy brevemente en Arequipa cuando estuve ahí. Tengo otra pregunta del sur, presidente, que es importante. Más de 600 constructores viven del Fondo Mi Vivienda para hacer vivienda económica. Yeah. Esto se ha parado hace 6 meses. Quieren saber si va a seguir o no, porque ellos apuestan por esa inversión. Claro, y tenemos empresarios peruanos y también extranjeros que quieren construir grandes proyectos de vivienda. ¿Qué ha pasado? El subsidio pequeño que había por el premio del buen pagador se ha extinguido, pero no necesita extinguirse. Tenemos que revivirlo y lo vamos a hacer.
y el... Me lo promete. No, yo me lo prometo a mí mismo, porque si no voy a quedar mal, ¿no? Así es. Bueno, hasta ahora todo lo que me ha permitido se ha cumplido y me ha prometido varias cosas. Así que una de las cosas que me prometió fue una entrevista. Así que vamos bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta del sur o del norte del Perú? No, no tenemos más preguntas, sí. Pero sí, yo tengo algunas también importantes. Ahora, yo quiero contestarle a la persona sí. que nos hizo la pregunta de Arequipa, sí. que hay otras cosas muy importantes que se pueden hacer en Arequipa. Por ejemplo, aumentar el área agrícola, de ahí está el tema de Majesiguas, ¿no? Que lo estamos destrabando. Y dos, turismo. Arequipa podría tener mucho más turismo, ¿no? Así es. Claro, lo del Valle del Colca ha frenado el turismo por ahora, pero se va a arreglar. Ahora, le preguntaron cuándo va a ir a hablar a Tambo con los agricultores, porque el tema central ahí es que Tía María aumentaría el precio de la mano de obra local. Y lo que los agricultores quieren, que no son agricultores pobres, sino clase media, gente que más o menos tiene un buen pasar, es que no le aumenten la mano de obra del trabajador agrícola, porque se instala la mina al lado. Bueno, la mina en realidad no emplea mucha gente, o sea, los sueldos no van a subir tanto, pero claro, los jornaleros, si puedo ganar 60 soles en vez de 30, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lógico. Pero esa es la gran oposición. Ya, pero estamos haciendo varias cosas. Una de ellas es promover la represa de Paltiture en las alturas de Moquegua, que va a permitir que el río Tambo fluya todo el año en vez de solo entre diciembre y mayo, ¿no? Y eso va a permitir aumentar el área de riego aledaña a Cocachacra, Punta Bombón, la curva fiscal, todo eso. Bueno, el fiscal ya está arriba, ¿no? Claro. Pero me hace recorrer, ¿sabe qué? A Belaúnde. ¿Se conoce todos los pueblos del Perú? No todos, pero algunos. Sí, en realidad decían que yo no me ensucio los zapatos, es que no siguen mis viajes, ¿no? Pero tiene una capacidad de recordación geográfica relevante, vamos ¿no? a aumentar en más o menos 3.000 hectáreas el área. Eso es mucho. Regable ahí a un costo bien razonable, y eso va a beneficiar a los agricultores. ¿Y usted cree que con ese intercambio ellos acepten Tía María? Hay que explicar también qué cosa es Tía María, y yo sí voy a ir a Cocachacra a conversar con ellos una vez que hayamos definido un poquito el programa. Yo me comprometo a ir ahí en las próximas 4 o 5 semanas, pero entendamos qué es Tía María. La gente cree que es un inmenso movimiento de tierras. No es así, es un moderado movimiento de tierras, todas con agua regadas para que no haya polvo, para hacer lo que se llama unos pads, que son como unas piscinas de mineral que se riegan, y de ahí se extrae un líquido cuprífero que va a una planta, una usina cerrada, está cerrada como un baúl. No sale nada de ahí. No sale absolutamente nada de ahí. Y hay unas La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con 2 interesantes entrevistas. Hoy vamos a presentarles a todos ustedes un recuento de lo más importante, de las visitas más importantes que hemos tenido en el año. El tiempo no nos da para mucho, sin embargo, vamos a presentarles la entrevista que concedió a esta emisora y a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
donde en el mes de agosto, efectivamente el día 29 de agosto, un día antes de la fiesta de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, estuvo aquí en la radio conversando con Rosa María Palacios sobre los planes que tenía en adelante para ese periodo de gobierno que recién iniciaba en aquel entonces. Cumplía poco más de un mes al frente de el gobierno y nos presentaba sus perspectivas, qué es lo que había encontrado, qué planes tiene a futuro, qué proyectos tenía para muchos sectores, entre ellos la educación, entre ellos el sector económico, que digamos uno de sus fuertes más importantes, y el sector turístico. En fin, una entrevista que ustedes no pueden perderse. La hemos difundido ya el 29 de agosto, pero que vamos a redifundir en esta oportunidad, en este recuento del año, en este último programa de este 2016. Luego, más adelante, tendremos también la entrevista a el padre Bruno Cadoré. Él es el maestro general de la Orden de Predicadores, el jefe máximo de los dominicos en el mundo, que nos acompañó también aquí en cabina de Radio Santa Rosa ese mismo día y estuvo conversando con Rosa María Palacios. Pero antes de todo eso, vamos a hacer un breve recuento de las informaciones que han circulado en el día de hoy en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué nos dice el diario La República? En su titular principal, oficial mayor me ordenó comprar las computadoras. Jefe de logística de Congreso despedido por Luz Salgado. Sergio Romero asegura que se le pidió hacer ese mismo día porque al día siguiente entraba en vigencia esta resolución, solo permitía adquirir sin licitación hasta por 400.000 soles. Legisladores Alberto Quintanilla y Johnny Lescano, ante la investigación abierta en la Fiscalía, la presidenta del Congreso debe cumplir con su palabra y renunciar a expresado. Y eso también lo están solicitando mucho en las redes sociales, y es que simplemente se está tomando su propia palabra. Oficiales de la policía obligados a declarar sus bienes según las nuevas normas. ¡Qué bueno! Gobierno lanza decreto legislativo anticorrupción. Amplían la prisión preventiva de 9 a 18 meses. Por otro lado, en el aspecto económico, ministros, bancos deben bajar la tasa de interés en los créditos del fondo Mi Vivienda. Titular del sector, Edmer Trujillo, apoya uso de canon para la vivienda. Por allí también, en el ámbito de la política, Suiza hace nuevos destapes. Aportes de Odebrecht a partidos eran parte de soborno. Repito, nuevos destapes desde Suiza. Aportes de Odebrecht a partidos eran parte de sobornos. ¿Qué partidos? Esas son las preguntas que se están haciendo sin duda muchos en estos momentos. Quizás se trate de un nuevo velo que se cae en este espinoso caso Odebrecht, que compromete, por cierto, a muchas personas y a varios gobiernos. En economía, el legislador Ceballos exige al ministro de Agricultura no cesar a trabajadores CAS. Y en la foto portada aparece un agresor menos. Cayó Ronnie García, ex cantante de cumbia, buscado por agresión a su expareja Lady Guillén. Fue detenido por la policía en su casa en el Rímac. Él dice que han violado sus derechos. Esa es la portada que presenta el diario La República. Perú 21, por su parte, los esperan. Comisión Lavallato citará a Castañeda y a Villarán por contratos con brasileños. En la foto portada aparecen el alcalde de Lima y la exalcaldesa de Lima. Entrevista a fiscal Rafael Vela. Necesitamos mayor presupuesto para fiscales y peritos, revela también el diario Perú 21, que destaca en su portada principal la captura de Ronnie García, quien debe cumplir condena de 7 años. También hay un recuento muy importante de los personajes del año a nivel nacional en este 2016 para Perú 21. La portada del Comercio: Estado despedirá a los condenados por corrupción. Medida: el Consejo de Ministros aprueba una norma que amplía la llamada muerte civil, incluirá una disposición administrativa laboral. El objetivo: la ministra de Justicia explica que además se busca diseñar un sistema que combata este tipo de delitos en el largo plazo. En la foto portada, positivos y negativos. Encuesta del diario El Comercio e Ipsos presenta los hombres y mujeres que marcaron la agenda de este año 2016 que se acaba. Los más reconocidos, pero también los que
generaron más rechazos y críticas. Políticos, deportistas, artistas, intelectuales figuran en esta lista. En el ámbito internacional, Estados Unidos expulsa a 35 agentes rusos y sancionan a Moscú por hackeo durante las elecciones. Hay tensión, por si acaso, en este tema, mucha tensión con ese punto. Según el presidente Barack Obama, interferencia fue para favorecer a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Portavoz del Kremlin dice que habrá respuestas. Destaca también la información de la captura de Ronnie García y en su portada principal coloca las luces que no se apagan, un recordatorio de las personalidades artísticas, intelectuales también, que en este año 2016 nos han dejado. Ausencias y adioses. Convocados por el comercio, artistas y creadores despiden a sus colegas del espectáculo y la cultura que han partido. Interesante también la lectura que se debe hacer en el Diario Comercio, que aparece en esta oportunidad, en esta edición del año 2016, la penúltima para ellos de este año 2016. 8:08. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con la entrevista a Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, realizada en agosto con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos. Mil disculpas al público porque hemos tenido una entrada larga, no sabe funcionando. Y está funcionando bastante bien. Y 2 operativos en varias ciudades del Perú. El último ha sido en Chiclayo. Y ya hemos capturado a varios que estaban en una lista de criminales muy buscados. Nos han llamado de Madre de Dios y nos piden que por favor tomen definiciones, que distingan al minero formal que está en el corredor establecido por el Estado, del ilegal que está metido en la reserva de Tambopata destruyendo y que está avanzando y que al formal lo dejas prácticamente fuera, ¿no? Y además donde hay delito, donde hay crimen, donde hay homicidios, etcétera. ¿Qué se está haciendo sobre Madre de Dios? Usted estuvo ahí al principio. Sí, yo lo que he hecho es nombrar una comisión de 2 parlamentarios que me acompañaron en la reunión que tuvimos ahí con los gobernadores del sur y además con un grupo de mineros artesanales, informales, algunos ilegales también, ¿no? Y esta comisión está trabajando. Ellos me dicen que en la próxima semana me darán un informe. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque hay distintos tipos de minería. Así es. Lo que preocupa en Madre de Dios es la minería aluvial, con dragas a la orilla de los ríos, el uso de mercurio que contamina y malogra todo. Se está proponiendo el uso de gravimetría, o sea, es la decantación del mineral en vez del tratamiento químico. Bueno, se tiene que ver si eso funciona o no. Pero en realidad, pues en bosques pristinos, donde vienen muchos turistas, donde hay una biodiversidad única en el mundo, no se puede estar cortando todos los árboles y tirando químicos al río, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo en que ciertas zonas no van a tener minería, ¿no? Salud. Se adelantó un poco en el caso de la señora Shirley, porque los médicos han quedado muy molestos. Dicen, las amputaciones no fueron un error, las hicimos para salvarle la vida, el presidente no ha estado correctamente informado. Puede ser, yo siempre estoy dispuesto a reconocer errores, pero también es cierto que esta calcificación del riñón que ella tenía se hubiera debido tratar inmediatamente y no esperar varios días. Eso es lo que llevó a la septicemia, etcétera. Claro, pero la amputación era para salvar la vida, ¿no? Para salvar la vida en vista de que se le envenenaron los miembros y se gangrenaron, ¿no? Así es. Rosa María, señor presidente, Sodomco integra a una gran cantidad de radios dominicas a nivel nacional y en estos momentos están escuchando y retransmitiendo este programa en todo el Perú y ellos, nuestros colegas, han enviado sus preguntas. Es el caso de Héctor Iparraguirre de Radio Santo Domingo en Chimbote. Lo escuchamos. Señor presidente, muy buenos días. Le saludamos desde Radio Santo Domingo de Chimbote, Ancash.
La semana pasada, el jueves 25 de agosto, para ser más precisos, los alcaldes provinciales y distritales de nuestra región sostuvieron un encuentro en Huaraz en el que acordaron solicitar formalmente al gobierno central, es decir, a su gobierno, la reactivación económica de nuestra región, mediante la ejecución de una serie de obras que en conjunto alcanzan un presupuesto de hasta 3.000 millones de soles. Entre las obras cuya ejecución piden los alcaldes figuran la culminación del proyecto agroindustrial Chinecas, la reconstrucción de los hospitales de Huaraz y de Chimbote, el asfaltado de la carretera longitudinal de los Conchucos, el asfaltado de la carretera de penetración Guarmey-Aija-Recuay, entre otros. La pregunta es, ¿su gobierno podría ayudar a reactivar la economía de Ancash con este paquete de obras de hasta 3.000 millones de soles que los alcaldes planean solicitarle? Y una pregunta más, ¿su gobierno tiene algún plan para el proyecto agroindustrial Chinecas que en la actualidad está en manos del gobierno regional de Ancash, que tiene como gobernador al señor Waldo Ríos Salcedo? Vamos a dejarlo ahí. Es una pregunta compleja. No, Ancash. Ancash. El proyecto más grande en Ancash es el nuevo puerto de Chimbote, que sería una concesión en la parte sur de la bahía, donde hay mucho espacio y que permitiría realmente cambiar la economía de Ancash, ¿no? Segundo, el asfalto de la autopista de Conchugos no es una autopista, es una carretera normal, es algo perfectamente factible. Los dos hospitales tengo que ver si están en la lista. Por ejemplo, el otro día un gobernador del sur me dijo, aquí está mi hospital, maravilloso, etcétera, y incluso yo había estado ahí, pero no lo habían ingresado a la lista del MINSA. Eso se está haciendo esta mañana. Usted no tenía doctores, pues tenía un lindo hospital y no tenía doctores. Así es, entonces vamos a trabajar con la ministra Patricia García en eso, ¿no? Luego el tema de Chinecas. Chinecas es un problema que tiene más de 40 años y hay una invasión de una parte de Chinecas, no todo. Entonces hay que llegar a un arreglo con la gente que está ahí para que puedan pagar en cuotas fáciles unos terrenos siempre y cuando sean viables esos terrenos para el cultivo. Y luego la parte alta de Chinecas que cruza la carretera Casma-Huaraz, eso es un completamente nuevo que sí se puede hacer. Se puede hacer. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, nos vamos hasta Arequipa. Radio San Martín en Arequipa también ha enviado su pregunta en la voz de Jenny Flores. La escuchamos. Rosa María, buenos días, señor presidente. Los saludamos desde Radio San Martín de Arequipa. Nuestra inquietud va dirigida a la industrialización en el sur del país. ¿Cómo lograrlo en medio de momentos complicados, tomando en cuenta que aquí en la Ciudad Blanca una empresa como Aceros Arequipa cerró hace un mes la sede central, operando ahora en Pisco, argumentando a los empresarios competencia desleal de inversionistas chinos? Asimismo, queda latente... Maquitas que están colgadas en unos tanquecitos de este líquido especial, y de ahí sale cobre puro de 99.99 sin fundición ni nada por el estilo. Es una alta tecnología, o sea que yo creo que puede ser un proyecto industrial importante. Si Tía María se activa, ¿cuánto representaría para el PBI peruano? No tanto. Las bambas. El costo de Tía María es 1.500 millones de dólares, el producto del Perú es 230, entonces es 0,607. Pero de todas maneras, como dice, algo suma, todo va a generar trabajo, va a generar mucho transporte. Quería contarle que la semana pasada estuve con varias personas hablando de ciencia y tecnología, con la presidenta de Concitec, Gisela Orgea, una mujer brillante, y tienen ya todo mapeado, saben cuántos PhD hay en cada región del Perú, y hay pocos, ¿no? Cuántas publicaciones hay, el problema del idioma extranjero, la idea de atraer en investigación gente de todo el mundo para que venga al Perú, como vino su padre, atraerlos simplemente.
¿Qué piensa de estos planes? Sé que se los van a exponer pronto, pero mejorar en ciencia y tecnología. Ellos creen que con estas mejoras podría subir el PBI en 1% en poco tiempo, en 2 o 3 años. Bueno, una cosa que va a aumentar el Producto Bruto Interno, ese Así es es. el PBI, Sí, o sea, la exacto. producción del Perú, Así es. va a ser lo que queremos hacer para formalizar las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque una empresa que es formal, con impuestos bajos, no muy altos, tiene acceso al crédito, mientras que hoy los pequeños no tienen acceso al crédito. O al crédito usurero tienen acceso. Pero ese cuesta 10% por semana o por mes, o sea, 1000%. Pero le al dan la año. vuelta a toda velocidad. Ya, ¿no? pero eso pues no te permite invertir. No. Si tú tienes crédito de 2 semanas no vas a invertir en nada. Simplemente compras ropa, vendes ropa, compras ropa. O sea, ese Sí, tipo de haces comercio, Así es. pero no haces Producción. producción. Entonces, yo creo que vamos a promover una revolución crediticia en el Perú que va a permitir que un montón de empresas pequeñas, que son la gran mayoría representan una gran mayoría de las empresas aquí, tengan acceso al crédito. El crédito hoy, el crédito formal de cajas, bancos, etcétera, es 35% del producto. En Chile es 80% Qué del bárbaro. producto. En Estados Unidos es 120% del producto. Si podemos ir de 35 a 60, digamos, el crédito se duplica. Eso es por lo menos un punto más de crecimiento del PIB al año. Bueno, en lo que vamos de la conversación ya subimos como 3 puntos de Yo PBI. creo que podemos llegar a 5, 6 y ahí vamos más o menos. Con reformas. Sí, con algunas reformas. Ahora, facultades legislativas, entiendo que las están acotando en una estrategia muy inteligente, por la cual casi le estás presentando el proyecto de ley, y son Sí. proyectos a los cuales nadie puede oponerse. ¿Es así? Bueno, yo espero que no se opongan. Hasta ahora el Congreso nos ha apoyado confirmando el gabinete, sacando esta ley para destrabar el Dorra, tema de la... ¿no se necesitó es una marcha? Dorran ya no está ahí. No, yo sé. Es la Oroya. La Oroya. ¿no? Es el pueblo de la Oroya, si se quiere. Claro, porque si no, hace 4 días hubieran perdido su trabajo 2,000 personas. Bueno, y el pueblo vive de eso. Hubieran tenido que Claro. cerrar el pueblo. Digamos. Entonces, lo que queremos es algunas medidas tributarias que faciliten a las pequeñas empresas a formalizarse. Que son muy populares en la encuesta, así que probablemente le digan que sí. Claro, ahora esta mañana en los periódicos dicen que hemos cambiado nuestra posición sobre el IGB. Sí. No hemos cambiado. Lo que hemos dicho es vamos a ver cómo va la recaudación para hacerlo a principios del año entrante. Y eso como eso sobrepasa el periodo de facultades que estamos pidiendo, Será otro pedido. Será un pedido de legislación al Congreso. ¿Ya no está pensando en jalarse 30 congresistas? Yo no me jalo a nadie. Yo lo que quiero es convencer al poder persuadir de que nuestro programa funciona, y yo creo que ellos lo han entendido, porque nos han dado una confirmación nunca vista en la historia de un gabinete. Bueno, fue debido a la enorme paciencia suya y del ministro Zavala. Y del premier, Que tuvo una enorme paciencia de escuchar durante 2 días cosas que no tenían mucho sentido, la verdad, muchas de ellas, pero las escuchó con paciencia, pidió disculpas. Hizo Tengo todo lo un que tenía que magnífico premier y vamos a trabajar bien. No se pelea con nadie. Ahora, su ministro Tornes sí se pelea con la gente. Bueno, algo nomás, ¿no? unos dardos. ¿Algún entrenamiento va a necesitar para no andarse peleando? No, él ahora va a presentar las medidas económicas que queremos. El ministro de Saneamiento y Vivienda presentará lo suyo y el ministro del Interior
presentará unas cuantas, muy pocas cosas que creemos que necesitamos. Me preguntan por el Callao, varias personas. Ya. Por favor, el Callao. Todos los días hay muertos en el Callao. Ya. Está en estado de emergencia, lo han ampliado. Las zonas de puerto son las de peor seguridad por su naturaleza. ¿Qué se puede hacer con el Callao? Bueno, lo primero que hay que hacer es reducir el tráfico de drogas por el Callao, Claro. porque de ahí sale una gran proporción de la droga que se produce en el Perú, y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Segundo, el Callao ha tenido en el pasado mucha corrupción y necesitamos limpiar, ¿no? Ya se empezó, hay algunas autoridades pasadas que están hoy presas, ¿no? Así es. Y acusadas. Bueno, yo creo que la cosa va por ahí. Hemos declarado una prórroga del periodo de emergencia